Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén bien, yo soy RG Pro. Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estamos con un nuevo mod acá en nuestro Survival Craft, que tiene la interfaz de mods. Ya la conocen todos. Todos los detalles están aquí abajo en la descripción o comentarios para que lo chequen. Pero bueno, estamos con un mod de mi amigo Kike o Kix, que se llama Humanos de Ayuda o Human Helpers en inglés, que prácticamente incluye algunas estructuras acá de pequeñas aldeas o casas solitarias como esta, o hasta ciudades un poquito más estilo pueblerinos. Silencio, dice este estimado. Y pues bueno, vamos a checar algunas de sus funciones que trae este increíble mod para que ustedes lo puedan estar jugando en supervivencia. Hay un suscriptor que se llama Joao, que inició un reto cruel con este mod para que lo chequen en su canal. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se juega esto? Tenemos un botón aquí que pueden ver de 3 personas que dice llamar tropas, contratos actuales 0, panel de tropas, ¿ok? No hay tropas contratadas. Y se generan estas estructuras. Este chavo nos comenta que todos los cofres que aparezcan tienen piezas aleatorias de algún bloque. Ay, perdón. Y por ejemplo aquí se había spawneado. Ah, ya se me fue, era un granjero, ¿no? Miren, un granjero. No sé si le pueda pegar. Miren, hay unos que traen misiones. Dice misión disponible. Quiero explorar el bosque en busca de nuevas especies de árboles. Necesito un hacha de hierro para talar árboles más duros. Puedes traerme una. Y si te la traes te va a dar 2 cosas. La ballesta en este caso. Y un poquito de experiencia. Ahorita vamos a intentar probar esa parte porque van cambiando las misiones. Y también vamos a tratar de buscar más estructuras. Es un tema un poco complicado que me dijo Kike. Bueno, lo dijo en el video, no me lo dijo así directo. Y no sé bien cómo las diseñó para que aparecieran, ¿saben? Pero vamos a intentar. Ya vieron que salió una. Y vamos a ver si sale alguna otra. Porque sí les quiero decir cómo está bien este mod. Cualquier información ya saben, la van a tener a detalle después, cuando vean acá el video. Vamos a ver si aparece por ahí alguna aldea más desarrollada. Sí tarda un ratito buscando, pero bueno, encontramos una y ay, caray, este fue un bug tal vez, o fue porque iba muy rápido. Tenemos ya aquí una aldea, no hubo ningún corte. Esto está interesante, chance. Bueno, ahora sí les voy a mostrar cómo está la onda. Esta es una ciudad, son difíciles de que te aparezcan. Y tenemos perros, ovejas y hasta cerditos. Y aquí miren, acabo de contratar a un aventurero. Y podemos llamarlo. Perdí mis monedas. Ahorita van a ver cómo funciona este perro está. Me falló eso. Vamos a buscar un collar que puso él por aquí. Tenemos el collar y la varita de mando, que son 2 bloques nuevos. Ahorita vamos a checar los generadores. Tenemos el comerciante, chica desterrada, una escolta, raptor, cazador, comandante corrupto, el minero, el granjero ya lo vimos. Vamos a ver el de mujer. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ponerle el collar al perro a ver si nos deja. Creo que no. Ah, no, sí. Y se supone que el perro ya es nuestro. Vamos a atacar, por ejemplo. A ver, vamos a ver que nos pide. Miren, ya lo contraté. Y con la varita, si ustedes señalan al cerdito, se supone que lo van a atacar. Miren. También el perro. Y ya murió. Por ejemplo, vamos a atacar a otro cerdo. Miren. Y vamos a llamar a todas las tropas. Por ejemplo, si yo me alejo hasta acá y le di en el botón, ahí están todas mis tropas. ¿Y qué más tenemos? Al seleccionar una, por ejemplo el perro, podemos hacer que dejarlo y se va a quedar fijo. Creo que aunque lo llamemos, ah no, sí se queda fijo.
Vamos a ver al perrito. Si pedimos que nos siga, nos va a seguir, ¿verdad? Como pueden ver. Ahí nos va siguiendo. Pero si por ejemplo ponemos en dejar y en minar, se va a poner acá a minar este chavo y este chavo a cosechar. No sé si cosecha solo plantas, pero bueno, este no jaló, no sé por qué. Y este sí ya se pasó de lanza. Pero lo que podemos hacer simplemente es regresarnos para acá. Y chance nos van a seguir, pero como se atoraron, lo que tenemos que hacer es darle aquí en el botón de llamar tropas. Y listo, vamos a probar el de cosechar de él. No sé si nos sirva. O solo sea con los granjeros, no sé. Y aquí tenemos más construcciones muy épicas, están muy épicas. Miren, es otro de las misiones. Si no lo tenemos, nos sale ese sonido de que no. Ahí está, tenemos otro guardia. Y vamos a checar a ver si todo lo que trae. Tenemos al comerciante. Este nos va a permitir hacer compras con los Survey Coins. Que estos Survey Coins están acá. Están acá. Y vamos a ver qué crafteo nos piden, Recipedia, ítems. O cómo se obtiene. No puso el chavo aquí que cómo se obtienen. Ah, caray, no puso cómo se obtiene. No sé si aparezcan algunos animales. A ver. Sí, miren, lo puso en algunos animales. Creo que sobre todo en animales grandes. Creo que ya pudieron ver eso. Y aquí tenemos una torre, miren. Y otro cofre aleatorio. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esta es una mujer. También se deja contratar. El de cosechar no sé cómo está el rollo para que funcione. Miren, este se ve más fuerte. Este creo que sí es malo, Vamos a atacarlos, vamos a atacarlos. Miren nada más. Ahí llamé a las tropas. Y sale cuántas tropas llamé. A ver, las voy a llamar acá. Porque no sé por qué no lo agarra el perro. Ahí está, ya lo mataron. Y vamos a ver. A ver, este es el minero. Aunque no parece mucho minero. Esta es una chica también. Ahí está, ahí está. Los estoy sacando los spawners, gente, para poder checarlos bien. Porque tenemos más cosillas. Por ejemplo, tenemos en ítems, tenemos la pólvora. En plantas tenemos el algodón. Y en armas tenemos el mosquete. Vamos a cambiar de día a acá, que sea de día. Y vamos a darle, por ejemplo, a él. Este mero. Y nos faltan los balines. Bueno, las balas. ¿Qué sería este? Bueno, creo que ya se cargó, Vamos a ver si funciona. Por ejemplo, que le dispare a... ¿A quién estaría bien? Dejen pienso. Spawner X a unos tigres. Vamos a ver si... Miren. Ahí se escuchó un disparo. Miren. Ahí está, le disparó. Esa es otra característica del mod de ayudadores, humanos ayudadores. Talador ya está, mujer ya está. Tenemos pardo adulto, oveja, hipopótamo, eligre. Por cierto, este collar que vieron del perro es del Moto Pro. Tenemos al elefante, tenemos animales ya un poco que conocemos. La oveja. No sé qué sea esa clase de oso.
Y también tenemos este lobo que era de... Era del Jurassic Craft, gente. A ver. Pues bueno, ya les mostré casi todas las características del mod. Puede que siga en desarrollo. Que es lo que me comentaba el buen Quique, que va a tener todavía varias correcciones por ahí que andábamos comentando. Pero vamos a checar otra vez. Tenemos al mendigo. Es demasiado fiel y te entrega su vida por algunas monedas. Al aventurero busca empleo. El comerciante puede cargar cosas de valor por objetos. La chica desterrada fue desterrada de tierras desconocidas. Escolta de la Guardia Real. Por algún motivo se perdió en estas tierras. Un raptor. Es mejor no tenerlo cerca. El raptor también es un atacante que es malo, aunque está gordo. Eso significa que debe ser lento tal vez. Cazador es un tipo que vende pieles, todavía no se sabe de qué. Ah, miren, ese no lo checamos, ahorita lo checamos. Comandante corrupto. Es un tipo corrupto. Poderoso comandante antes de ser exiliado. El minero ya lo vimos, el granjero. El talador, humano poblador en una ciudad. Poblador de una ciudad. A este tipo le gusta la madera. El velador suele vagar por las noches. La mujer de gran ciudad, un poco más débil que el hombre, pero más rápida. Y estos son los osos como que traen probabilidad de echar muchas monedas, 4 a 9 y así. O sea, si es un modo de supervivencia, gente. Tienen que estar cazando para lograr tener a estos poderosos aliados. No es que si hay una desventaja, creo que si atacas a uno en computadora o con un arma a distancia, sí te van a atacar. Pero bueno, ahorita fue todo por hoy, gente. Ahí están nuestras tropas. Espero les haya gustado. Murieron 2 tropas en la batalla. Yo soy RG Pro y nos vemos en la próxima. Antes que nada, miren otra construcción. Hay cualquier sugerencia que le quieran dar al amigo Quique, la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.